Bueno, hola, bienvenidos. En primer lugar, les pido disculpas por un poco esta desprolijidad de esta edición de hoy. Saben que estoy de vacaciones, pero quería de todas maneras compartir con ustedes alguna reflexión, ¿no? Porque además estoy en un lugar, en un pequeñísimo hotel de un personaje que tiene algunos problemas parecidos a los de Alberto Fernández. ¿Eh? Bueno, dicho esto, bueno, gracias por acompañarnos, por supuesto, como siempre. Es muy poco lo que se puede agregar en el caso de Alberto Fernández, que todos ustedes conocen, con excepción de que no es el único caso que apareció de este tipo últimamente. O sea, de delitos vinculados al comportamiento sexual o a la relación con las mujeres, ¿no? Porque hemos tenido el caso de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, y el caso del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, ¿no? Y ahora aparece el caso de violencia contra su exmujer de Alberto Fernández, el expresidente de la República Argentina. Eh, Así que, en primer lugar, digamos que el caso de Fernández no es un caso excepcional, ¿no? Usted sabe que se dijo mucho, yo lo voy a decir porque, bueno, qué sé yo, es un mito, ¿no? Y en esa condición lo voy a comentar. También se dijo de Néstor Kirchner, ¿no? Que era una persona violenta, ¿no? En determinadas circunstancias. Yo no lo puedo verificar, pero todos hemos escuchado esos comentarios en más de una oportunidad. Entonces, en primer lugar, yo diría, este no es un caso aislado, ¿no? En segundo lugar, me parece que la señora de Kirchner nos debe a los argentinos una explicación adicional acerca de su responsabilidad al designar a Alberto Fernández como candidato y por supuesto como presidente, porque ella misma el otro día dijo, bueno, yo si no hubiera tenido problemas con la justicia ganaba la elección, pero como no podía ser candidata por una cuestión judicial, lo cual no es correcto, lo tuve que poner a Fernández, ¿no? Bueno, esa explicación no basta si consideramos los acontecimientos de las últimas horas en cuanto a la violencia doméstica, dramática contra su mujer o su exmujer, y también en relación con la cuestión de los seguros. Es decir, si el de Fernández no es el único caso de este tipo en la política argentina, tampoco Fernández es una persona que no haya tenido otros problemas, ¿no? Porque el tema de los seguros, las pólizas de seguros con su amigo Martínez Sosa y su secretaria eh, de toda su vida, dan cuenta de un personaje que tenía un comportamiento bastante particular. O sea que estamos en presencia de un cínico, de un mentiroso, de un corrupto, de un violento y de un inescrupuloso, ¿no? Que ha denigrado, como pocos, a la política argentina y a la institución presidencial, que es por supuesto lo más grave de todo. Ahora, yo me he preguntado muchas veces, y ustedes tal vez también lo han hecho, eh, el misterio del comportamiento de los políticos. ¿Por qué una persona que llega a la cúspide del poder, que llega a lo que probablemente en su carrera, a lo máximo que se puede aspirar, y se comportan como salvajes, ¿no es cierto? Como bestias, como vulgares, como corrompidos, ¿no es cierto? Es un misterio. Pero tal vez quien se aproximó a explicar ese misterio en el año 1900, no tengo el libro a mano, porque ahora les voy a contar dónde estoy, pero si mal no recuerdo fue en 1927, cuando José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, pronuncia una conferencia sobre la vida de un político francés llamado Gabriel Mirabeau, ¿no? Que fue un tipo que tuvo una importancia muy significativa en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo era un inescrupuloso, ¿no es cierto? Era un delincuente, era un farsante, era un mentiroso, ¿no? Y tenía, y Ortega se mete en este asunto, voy a leer un párrafo que encontré recién en internet, porque no tengo el libro conmigo, les repito, también tenía, como Fernández, una compulsión por las mujeres, que es una característica bastante habitual de los políticos, ¿no? Pero acá lo estamos viendo con Fernández, porque además ustedes saben también que se ha dicho mucho de la compulsión de Fernández por las mujeres, ¿no? Hasta lo sugirió en su momento Cristina Kirchner, cuando dijo, bueno, yo mi teléfono lo puedo mostrar,
otros no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces Ortega se puso a indagar en la vida de este personaje de, de la historia francesa llamado Gabriel Mirabeau, y escribió, bueno, él dio una conferencia que se volvió libro, y el libro es fascinante, es decir, una cosa, está maravillosamente escrito o hablado, porque finalmente fue una conferencia. Eh, y Ortega ofrece una explicación, él lo hace, en rigor de verdad, comparando lo que es la vida de un político y lo que es la vida de un intelectual. Pero cuando se mete a indagar la vida de los políticos y utiliza, digamos, a Mirabeau como ejemplo, él explica que la cierta inescrupulosidad es inherente a la política. Es decir, que los políticos que llegan a altos cargos muy altos y que tienen que consiguen grandes puestos y que manejan países o qué sé yo, son finalmente unos tipos que tienen una predisposición, una inclinación a la inescrupulosidad, ¿no? Y inclusive un cierto comportamiento compulsivo con las mujeres, ¿no? A Mirabeau se le decía el orador del pueblo, o la antorcha de Provenza, ¿no? Este, porque era un tipo de un nivel de carisma, digamos, y de don de la palabra que era extraordinario. Pero al mismo tiempo era un delincuente. Fue preso, estafó a medio mundo, fundió su familia, robó, que era un personaje calamitoso. Y Ortega dice que, bueno, justamente por ser esa clase de tipo, llegó a ser lo que fue. Porque los políticos son así. Él dice en un momento del libro, si quieren grandes hombres, no les pidan virtudes cotidianas, ¿no? Él dice que cuando Mirabeau, bueno, cuando un tipo como Mirabeau miente, en rigor no miente, porque no está apegado a nada determinado. Por lo tanto, lo que dice al tipo le da lo mismo, ¿no es cierto? Porque finalmente no está pegado a nada, ¿no es cierto? Porque tiene el don de la mentira, ¿eh? Y que es ilusorio esperar lo uno sin lo otro. Es decir, la idea de un político que llega a un lugar muy importante, pero que al mismo tiempo no tenga este lado B, digamos, esta otra cara sinuosa, inescrupulosa, corrompida, mentirosa, cínica, ¿no es cierto? Y en el caso de Fernández, encima, violenta, ¿no es cierto? Es cierto que Fernández no ha sido un gran político, ¿no? Mirabeau sí lo fue, por eso efectivamente Ortega utiliza el ejemplo de Mirabeau para explicar toda esta historia. Pero en cualquier caso, la regla que establece Ortega para juzgar a los políticos le aplica perfectamente a Alberto Fernández y le aplica también al dueño de esta casa, o de este hotelito donde estoy, que se lo voy a contar enseguida, porque es muy curioso que yo esté acá, ¿no? En un momento yo no tengo el libro conmigo, pero recién en mi habitación estoy con uno de mis hijos, mañana llegan los otros dos, mis hijos varones. Encontré un artículo que escribió Ortega y Gasset sobre su conferencia y sobre su libro llamado, repito, Mirabeau o el político, donde se pone a hurgar y a meterse en la vida sexual de los políticos. Ortega, no es chiste, es un pensador impresionante. Y él dice en un momento que no es extraño que los grandes hombres políticos, al fin y al cabo, grandes triunfadores de la vida, dueños del poder y de riquezas, no hayan conseguido nunca valiosos triunfos sobre la mujer. El caso de Mirabeau confirma esta regla, pues él cita otros casos, ¿no? Su sensibilidad lo inducía sin descanso hacia la mujer. El caso de Fernández, ¿no? Y el caso del dueño de este hotel, ¿eh? Su audacia y su rumbo verbal le permitían cazar rápidamente mujeres dispuestas a ser casadas. Esto está escrito en 1927. Hoy esa frase naturalmente sería mal juzgada, ¿no es cierto? Pero este tipo de cazador, dice Ortega sobre Mirabeau, cazador de mujer, no tiene nada que ver con el verdadero seductor. Una cosa es conseguir favores de mujeres y otra es absorber íntegramente su alma. Mirabeau solo conocía faldas, no mujeres. Bueno, tal vez estemos en presencia de algo parecido a Fernández, ¿no es cierto? Que como todo el mundo sabe, él tenía
inclinación, digamos, nocturna, por chatear con mujeres, bueno, cosa que hasta Cristina lo dijo, repito, y termina siendo un personaje violento, y rodeado de cinismo, ¿no? Ustedes recuerdan que Fernández hablaba con la E, ¿no es cierto? Y había hecho de la cuestión de género una política poco menos que de Estado, ¿no es cierto? Es decir, un cínico. Bueno, dicho esto, mucho más que agregar no hay, me parece que ¿qué más se puede decir de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Que era finalmente lo que en algún momento Ortega sugiere, que es la figura de lo que iba a ser un gran político, que finalmente no lo fue, ¿no? Él dice, bueno, es un mascarón de proa, ¿no es cierto? Finalmente Fernández fue un mascarón de proa, ¿no es cierto? Bueno, les cuento que esta casa pertenece, esto es un pequeño hotel que está en las afueras de la ciudad de Aberdeen, en Escocia, eh, que pertenece a Donald Trump. Si ustedes me dirán, ¿qué hago yo en un hotel de Donald Trump? ¿No es cierto? Aquí, personaje que yo detesto, ¿no es cierto? Y que le he dicho, por suerte no sabe quién soy, creo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, no había otro, ¿no es cierto? Y vine con uno de mis hijos a un club de golf que está aquí nomás, que tiene como residencia este pequeño hotel que pertenece justamente a Donald Trump, que curiosamente también ha tenido problemas y tiene problemas muy serios con las mujeres, ¿no es cierto? Él tiene juicios bueno, por violación, ¿no es cierto? Y ha tenido denuncias por violencia, distintos casos. Hoy en los tribunales de Nueva York se está juzgando a Trump. Es decir, que hay evidentemente como dice Ortega, una inclinación, una predisposición de los políticos a relaciones raras, complicadas, tortuosas y finalmente violentas, ¿no es cierto?, con las mujeres. Bueno, nada, es un borrador esto que estoy planteándoles, no estoy escribiendo un tratado, ¿no es cierto?, estoy simplemente comentando, conectando estas ideas de Ortega sobre el comportamiento de los políticos que me parece que aplican perfectamente a Alberto Fernández. O sea, la mayoría de los políticos son unos tipos que son finalmente, casi diría como Ortega, necesariamente unos inescrupulosos, ¿no es cierto? No todos, naturalmente, pero la gran mayoría. Bueno, les cuento de Trump. Esta casa se llama, no sé por qué, se llama MacLeod House, ¿no? No sé si el nombre tiene que ver con la historia de esta casa, con una casa muy antigua. Es un hotelito muy chiquitito, debe tener 10 habitaciones, habitualmente ocupado por golfistas, por supuesto. No es un lugar caro, es un lugar normal, en una ciudad normal de Escocia, como es Aberdeen, que es la capital del whisky, ¿no? Es decir, aquí se hace el whisky, o por lo menos la mayoría de los whiskies, ¿no? Y ustedes saben que Aberdeen, la ciudad de Aberdeen, donde estoy ahora, que les decía, está muy cerquita acá, cerca está la ciudad de Angus, o un lugar llamado Angus, ¿no? De ahí viene nuestro Aberdeen Angus, ¿no es cierto? Eso nació acá, en Escocia, ¿no? En Aberdeen y en Angus. Bueno, nada, una tontería, pero muy divertida. La casa se llama MacLeod House. No sé por qué se llama MacLeod House. Porque MacLeod fue, y esto se lo prometo para contárselos mañana o pasado, el nombre de uno de los clanes escoceses. Vieron que en Escocia las familias y las tribus se llamaban clanes, ¿no es cierto? Y uno de los clanes más legendarios fue el clan MacLeod, ¿no es cierto? Y el clan MacLeod, saben que en este país, porque finalmente Escocia es un país, por eso esto se llama el Reino Unido, ¿no es cierto? Porque es un lugar donde se han unido reinos, ¿no es cierto? Que están siempre, como en toda Europa, a punto de resquebrajarse, ¿no es cierto? Y no ocurre, ¿no? Pero bueno, finalmente Escocia es un país, ¿no es cierto? Tan distinto a Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, entonces les decía de MacLeod, ¿no? El clan MacLeod es muy famoso porque, siendo que ese es un país que está lleno de cuentos alucinantes, de hadas, de fantasmas, de figuras imaginarias, de leyendas, la historia más, a mi juicio, ¿no? La historia más estimulante, más divertida, más entretenida y aparentemente cierta de los escoceses y de los MacLeod es la historia de la Fairy Flag, la bandera de las hadas, ¿no? Que es una historia muy interesante, muy linda, también muy romántica,
y que tiene un final, aunque parezca mentira, que termina en las Islas Malvinas. ¿eh? Eso se los voy a contar mañana, la historia del clan MacLeod, tal el nombre de esta casa, y la bandera de las hadas. Cómo la bandera de las hadas casi termina de verdad en la guerra de las Malvinas. La seguimos mañana. Chau, chau.